También tenemos, como les decía, a Edgar Allan Poe con sus obras, narraciones extraordinarias, y otra obra importante de él también es El Cuervo. ¿Cómo le conocían a Edgar Allan Poe? Como el clínico del terror, ¿ya? Más adelante les voy a explicar por qué y cómo es que así. Porque sus obras son interesantes siempre y cuando les guste el suspenso, por ejemplo. Tenemos ahora España. ¿Qué representantes tiene España en nuestra lengua, ¿no? Tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer con leyendas y también con rimas, ¿ya? Mira, él es Bécquer y este que estaba aquí arriba es Edgar Allan Poe. Y de Bécquer, como está en nuestra lengua española, vamos a recordar siempre, por ejemplo, estas rimas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Son 6 estrofas, ¿no? Esto solamente es un extracto, no algo pequeñito. Pero, ¿qué es lo representativo de Bécquer? Bécquer sí te va a presentar ese amor sentimental, ¿ya? Ese romanticismo a los sentimientos. Por ejemplo, él estaba enamorado de una mujer llamada Julia Espín, pero su amor no llega a prosperar. Bueno, él trata de consolarse, se casa, etcétera, pero lo que también le llega a afectar es que se entera de la temprana muerte de su amada, ¿no? De Julia Espín. Y por eso en todas sus obras, todas las obras que él hace, se las dedica a ella, está inspirado en ella, ¿ya? Es un amor trunco, el amor que no prospera, ¿sí? Ahora sí, continuamos por acá antes de las actividades para que conozcas algo más de cada uno de ellos. Veamos por aquí. Hablemos un poco sobre Goethe, que tenemos por aquí. Escritor alemán, exponente del prerromanticismo e integrante de la generación denominada Sturm und Drang. Entre sus muchas habilidades sobresale su pasión por las ciencias naturales. Realizó estudios de Derecho en Leipzig y en 1771 vuelve a su natal Frankfurt. Ya con la carrera terminada y muy pronto es llamado a ejercer sus funciones en el tribunal del imperio de la pequeña ciudad de Wetzlar. Es allí donde se enamora de la esposa de su colega Resner, Charlotte Boff, que aparecerá reflejada bajo los rasgos inmortales de Lotte en su novela Werther, novela epistolar considerada por muchos la primera novela romántica. Hasta aquí nos detenemos. La novela Werther te dice aquí que está escrita de forma epistolar, y si recordamos una de las primeras clases de literatura, allá en marzo, recordaremos que la especie epistolar significa que está escrito a modo de cartas, ¿ya? Recuerda eso, porque vamos a trabajar en las actividades, si no es que va a ser tu tarea. Basándose en una leyenda antigua, la del doctor Fausto, un médico y mago del siglo XV, que para sobrepasar los límites del saber, hace un pacto con el diablo. Goethe emprende la construcción del drama Fausto, obra en la que el autor había puesto mucho de sí mismo y de su vida. Su gusto por el ocultismo, su deseo de descubrir el porqué de las cosas, su amor de adolescente por una joven que se llamaba Margarita. Acabando su Fausto, el sabio de Weimar aportó la última justificación a su múltiple existencia, el drama permanente de su yo desdoblado y por fin reconciliado. Werther es una de las obras emblemáticas del romanticismo europeo y refugio de todos los enamorados sin esperanza. En esta novela epistolar se narran las desventuras, penas y sufrimientos, amarguras que el joven protagonista padece hasta el suicidio por el amor imposible que siente por Carlota, mujer ya comprometida. Las desventuras del joven Werther es presentada como una colección de cartas escritas por Werther,
un joven artista de temperamento sensible y apasionado, y dirigidas a su amigo Wilhelm, o Guillermo, ¿no? En estas cartas, Werther revela datos íntimos de su estancia en el pueblo ficticio de Walheim, donde se queda encantado por las tradiciones simples de los campesinos. Conoce y se enamora de Lotte, o Carlota, una hermosa joven que cuida a sus hermanos después de la muerte de su madre. Desafortunadamente, Lotte ya está comprometida con Albert, 11 años mayor que ella. A pesar de la pena que esta relación origina, Werther cultiva una amistad íntima con Lotte y Albert. Dicha pena lo obliga a abandonar la ciudad para dirigirse a Weimar. Allí conoce a Fraulein. Sufre una gran pena al enterarse de que Lotte nunca va a ser suya y junto a un amigo se queja de su situación. Después regresa a Walheim, donde sufre más que nunca, parcialmente porque Lotte y Albert ya están casados. Cada día que pasa le recuerda que Lotte nunca podrá corresponder su amor. Con pena Werther y respeto por su esposo, Lotte decide que Werther no debe visitarla tan frecuentemente. Él la visita por última vez y después de recitar un poema, ambos se besan. Werther sabía antes del incidente que uno de ellos tenía que morir, él o Albert. Incapaz de hacerle daño a otro ser, Werther no ve más opción que su suicidio. Después de escribir una carta de despedida para que fuera encontrada después de su muerte, le escribe a Albert pidiéndole 2 pistolas con la excusa de que va a cazar. Lotte recibe esta petición con dolor y le manda las pistolas, lo cual interpreta Werther como que ella aprueba su decisión, luego de que Werther se quita la vida. Bueno, así termina tan trágico, ¿no? Y de allí parte hasta estos tiempos de pensar que el romanticismo está ligado con el amor frustrado. Pero ya sabes tú ahora que el romanticismo no solamente se trata de sentimientos, ¿no? Sino también de amor que se profesa a la naturaleza, a tu país, etc. Veamos por aquí a otro representante, a Victor Hugo, de Francia. Lo vas a estudiar mucho más cuando estés en secundaria, pero igual vas a escuchar un fragmento, una parte sobre él. Victor Hugo, en 1802 hasta 1885, es el más importante de los escritores románticos en francés. Su obra es muy variada: novelas, poesías, obras de teatro en verso y en prosa, discursos políticos en la Asamblea Nacional y una abundante correspondencia. El conjunto de lo que ha perdurado de sus escritos, algunas cartas personales, fueron destruidas voluntariamente por sus ejecutores testamentarios. Fue publicado en la editorial de Jacques Faubert y cuenta con casi 40 millones de caracteres. Fue un escritor prolífico que se autoimponía escribir, llegándose a levantar a las 3 de la madrugada en verano para escribir y a las 5 en invierno hasta el mediodía. A veces escribía hasta de pie. En materia de novelas escribió más de 18.000 páginas. Falleció el 22 de mayo de 1885 en París. Sus restos fueron expuestos en el Arco del Triunfo y luego trasladados al Panteón, donde fue sepultado junto con las mayores celebridades francesas. Aquí vamos a escuchar un poco de la obra Hernani. ¿Ya? Hernani. En 1923 empieza a gestarse lo que se ha llamado la batalla romántica. Víctor, junto con sus amigos Alfred, Charles y Emile, entre otros, comienza defendiendo un romanticismo conservador y caótico, inspirado en el alemán, tal y como lo presenta Madame de Staël, secretario de la Academia Francesa. Opone al clasicismo de cuyo francés
La batalla se acentuará en 1827 con la publicación, pero no representación, del drama Cromwell, en cuyo prefacio Víctor Hugo defiende un teatro libre con las construcciones clásicas, análisis de una pasión, de unidades y lugar. Es decir, aquí te presentan las primeras obras que van a causar revuelo, ¿no? La de Hernani, por ejemplo, de Víctor Hugo. Bien, ahora pasemos un poco al romanticismo español. Vamos a ver por aquí al romanticismo español. Aquí tenemos como representante a Gustavo Adolfo Bécquer. Te cuento un poco sobre él. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, más conocido como Bécquer, adoptó dicho sobrenombre siguiendo los pasos de su hermano, el pintor Valeriano Bécquer. Nace en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y muere en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del romanticismo. Fuera de su importante lírica, Gustavo Adolfo Bécquer fue también un gran narrador y periodista. Escribió 25 narraciones del género leyenda, muchas de ellas pertenecientes al género del relato gótico o de terror. Otros auténticos esbozos de poesía en prosa, o sea que también hizo poesía, y otras narraciones y aventuras. María Rosa Alonso encontró en ella 7 temas principales: el oriental, la muerte, la vida de ultratumba, el embrujamiento, la hechicería, el tema religioso, inspiradas en el romanticismo, y las de tendencia animista. Bécquer demuestra ser un prosista, es decir, que escribe a la altura de los mejores de su siglo, es decir, superior inspiración e imaginación y un maestro absoluto del terreno de la poesía. En sus descripciones se echa a ver el profundo amor del poeta por la naturaleza y el paisaje castellano. Escribió además las cartas desde mi celda en el monasterio de Veruela, a las faldas del Moncayo, a donde fue a reponerse de su tuberculosis octicis. Esa es una enfermedad mortal, ¿no?, que también le causó la muerte, la tuberculosis. Sus cartas desbordaban vitalidad y encanto. No se ha estudiado todavía su obra periodística. Bien, por aquí vamos a pasar hacia este poema. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez la tarde aún más hermosas a sus flores se abrirá. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mucho y absorto de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Tan triste, ¿no? Bien, aquí también teníamos a Edgar Allan Poe, pero él representa a Estados Unidos. Escuchemos un poco sobre él. Escritor estadounidense, nació en Boston el 19 de enero de 1809. Sus padres murieron siendo pequeño y fue criado por John Allan, un hombre de negocios rico en Virginia. Comenzó su escuela en Inglaterra, luego regresó con sus padres adoptivos a Estados Unidos, donde continuó sus estudios y asistió a la Universidad de Virginia durante un año. Pero en 1827 Allan se negó a pagarle sus estudios. Contrariado, el joven Edgar a la bebida y al juego, y lo obligó a trabajar,
Poe abandonó su trabajo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf. En 1832 publicó su cuento manuscrito encontrado en una botella. Fue premiado por esto en un concurso. Es conocido como el primer maestro del relato corto, en especial del terror y misterio. Se dice que inventó el género policíaco. Atentos por acá con estos datos. Lo haya inventado o no, lo que sí es verdad es que se destacó ampliamente en él. ¿En qué género? Policíaco. Muy destacados en este género son sus obras El escarabajo de oro, Los crímenes de la calle Morgue, donde ocurren crímenes aparentemente sin ninguna lógica, pero se descubre al final que era un orangután escapado que lo cometía. Bueno, es interesante esta historia, ¿no? Para que lo leas después puede ser posible. Otros cuentos muy famosos son El gato negro, de narración espeluznante y desgarradora, La casa de los Asher, El barril de amontillado, Historia de venganza. Las circunstancias de su muerte continúan hoy siendo un misterio. No se sabe con exactitud por qué es que se le halló muerto a Poe. El 3 de octubre de 1849 se celebraba comicios en Baltimore. Poe se sumó a una multitud para cobrar las míseras monedas de los partidos políticos daban a sus votantes. Fue hallado semi-inconsciente en el pavimento, vistiendo ropas harapientas que ni siquiera eran suyas. Extraños le ingresaron al hospital, donde falleció 4 días más tarde en medio de terribles delirios. Bien, eso es lo que se termina por contar de la clase de hoy del romanticismo. Bien, hay un libro interesante donde se reúnen muchas historias, el libro más importante de Edgar Allan Poe, que son Narraciones extraordinarias. Te las recomiendo para cuando te sientas un poco más preparado, si es que no tienes miedo o ya te has desligado de los miedos. Bien, ahora sí, trabajemos las actividades. El romanticismo ingresó a Francia con la obra. ¿Con qué obra ingresó? A. Con Los Miserables. B. Werther. D. Hernani. E. Rimas y leyendas. Ingresó con Crongo. ¿Dónde está? Por aquí. Ten en cuenta que en Francia estaban reacios al ingreso de las obras románticas. ¿Por qué? Porque en Francia se vivía el neoclasicismo. Ya está. Número 2. Representante del romanticismo en España, es autor de poemas breves cuyos temas son el amor, la desilusión y la muerte. ¿De quién estamos hablando? De Víctor Hugo, de Moratín, de Becker, de Zorrilla o de Samaniego. En 3, 2, 1, estamos hablando de quién? De Gustavo Adolfo Becker. Se le considera padre del romanticismo, equilibra el neoclasicismo y el romanticismo. ¿Quién será él? Él es Goethe. Por eso le dicen padre del romanticismo, como iniciador, sobre todo por eso. Padre del cuento policial y de misterio. Es uno de los principales representantes del romanticismo norteamericano. Estados Unidos, ¿quién será? Edgar Allan Poe. Ahora pasamos a la poesía de Becker. Estuvo inspirada. ¿En qué estuvo inspirada la poesía de Becker? ¿En quién? En su musa Julia Espín. Y 6. ¿Bajo qué título se hallan reunidos los cuentos de Edgar Allan Poe? La parte 6, atentos acá, de las 6
en adelante va a pertenecer a tu tarea. ¿Ya? Vas a resolver y me la envías al correo electrónico, ya sabes. Por favor, luego no quiero sorpresas cuando tengas tus promedios. Es importante que envíes las tareas. Puede ser que en el examen no te vaya tan bien, pero te salvaguarda, te ayudan las tareas. Tienes aquí la pregunta 6, la pregunta 7. Las cuitas del joven Werther es ¿qué tipo de novela? Y eso yo te dije, es una novela como cualquier otra, no. 8. No pertenece al romanticismo. ¿Cuál de estos autores no pertenece? Tienes que decirme cuál no es. Tenemos por aquí, te voy diciendo aquí que Alejandro Dumas sí pertenece, porque él hizo la obra Los Tres Mosqueteros. Los demás, algunos también. Hay uno que no pertenece, nada más. En el 9, pregunta 9 dice, fue iniciador de la novela de misterio y por su obra y estilo fue llamado el clínico del terror. Esto también te lo avisé en el video. 10. El romanticismo como corriente literaria surge ¿en dónde surge el romanticismo? Y marcas. Eso es todo. De las 6 a las 10 nada más son tus preguntas para tarea, ¿sí? Bien, hasta el día de hoy. Gracias por haberme acompañado por hoy. Nos vemos, o bueno, me escuchan en la siguiente.